Vamos a presentarles a una de las personas que sufrió este trastorno y esta persona es Billy Milligan. Billy poseía 24 personalidades totalmente distintas las unas de las otras. Billy comenzó a disociarse o a crear nuevas personalidades a partir de los 8 años, cuando su padrastro abusaba de él de una manera física, sexual y psicológicamente. Así que Billy empezó creando a David, quien era la personalidad que tuvo que crear para reprimir todos los abusos sufridos por parte de su padre. Poco a poco empezó a crear nuevas personalidades hasta que pudo tener o poseer 24 personalidades dentro de él. Entre ellos destacan Reigen y Adalana, por los cuales Billy fue arrestado, quienes cometieron un caso de robo, secuestro y violación de 3 mujeres. Reigen era un hombre yugoslavo y Adalana era una chica lesbiana. Y estos dos fueron los que cometieron este caso. Vamos a tratar de definir el TID de una manera breve y según el Instituto Nacional de Salud Mental, define al TID como una caracterización de alteraciones de las funciones integradoras de la conciencia, de la identidad, de la memoria, de la percepción del entorno. Y estos se manifiestan a través de síntomas tales como la amnesia, estados de fuga y flashbacks. El TID es padecido alrededor del 5 al 10% de la población general y del 10 al 41% de los pacientes psiquiátricos. Según la doctora Cecilia Quero Vázquez, define el trastorno de identidad disociativo o TID como un padecimiento mental en el que describe un individuo que manifiesta 2 o más entidades de personalidad que existen paralelamente. Es decir, que cada una cuenta con una historia, con un nombre y con una memoria propia, generando la sensación de ser 2 o más personas diferentes. En ocasiones la oposición es tan marcada que el paciente incluso puede caracterizarse como sexos femeninos y masculinos, como era el caso de Billy Milligan, que incluso poseía una personalidad niña de 3 años, otra chica lesbiana, más un hombre yugoslavo y muchas más. Vamos a definir qué es un trastorno. La palabra trastorno se remonta a un origen etimológico del latín, de la unión de trans, que es sinónimo de al otro lado, y del verbo tornare, que puede traducirse como girar o tornear. El término trastorno tiene diferentes usos, puede hacer referencia a una alteración leve de la salud o a un estado de enajenación mental, que esto es locura, demencia o pérdida de la razón. Los trastornos psicológicos se pueden ver como una enfermedad mental o como un problema de conducta. Cuando se habla de conducta se incluyen los pensamientos, sentimientos, sensaciones y las emociones. Para seguir definiendo lo que es TID ya de una manera más profunda, debemos de saber qué es una identidad personal. Una identidad personal es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal que se construye simbólicamente con la interacción de otros. La identidad personal también va ligado a un sentimiento de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que consideramos que compartimos características en común. Ronald D. Lane define a la identidad como aquello por lo que uno siente que es él mismo, en este lugar y en este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasado o futuro. Es aquello por lo cual se es identificado. Entonces podemos inferir que las personas que padecen de TID, de trastorno de identidad disociativo, cada una de sus personalidades tiene una propia identidad, siendo personas que aparentemente o realmente creen que son reales viviendo en un mismo cuerpo. Vamos a proseguir definiendo qué es una disociación. Para esto hubieron demasiados teóricos quienes quisieron definirla, y entre estos empezamos con Rush, quien defiende que la condición disociativa era debida a una desconexión entre los hemisferios cerebrales. O sea, había problemas o desconexión entre lo que un hemisferio cerebral procesaba del otro hemisferio cerebral.
Luego Bacharkov, quien en 1889 elabora su teoría de la histeria y defiende que después de un hecho traumático se produce un estado hipnótico en el que las ideas traumáticas se aíslan de la conciencia, lo cual lleva a una disociación. Después de esto está Pierre. Pierre define la disociación como una desintegración mental. Él propone el término de desegregación mental para referirse a la no integración y establece como un proceso básico la disociación, el llamado estrechamiento de conciencia, que impide que la persona perciba e integre ciertos acontecimientos, sobre todo los eventos traumáticos. Después, en 1990, Spiegel define la disociación como la separación de los contenidos que en una situación normal estarían integrados. Luego, en 1994, Killstrom define igual a la disociación como el mecanismo bajo el cual algunos elementos mentales no son codificados conscientemente, es decir, son disociados. Esta alteración puede afectar las diferentes áreas de funcionamiento mental. Y finalmente Putnam define a la disociación como una disociación continua, como una disociación que se lleva a lo largo de nuestras vidas. Y entonces Putnam investiga en niños y entonces dice que los amigos imaginarios son parte de la disociación continua. Son una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, identidad, memoria y percepción del entorno. Son experiencias que normalmente se experimentan como una situación continua e integrada dentro de los procesos mentales. Se aíslan de ellos, alterando el sentimiento de continuidad de sí mismo y el recuerdo de hechos de la vida, y originando una serie de fenómenos clínicos y conductuales con alteración de la memoria e identidad. Los TID pueden desencadenarse luego de vivir algo traumático, como una guerra, abuso físico, violaciones o accidentes graves, incluso presenciar la muerte de un ser querido. ¿Cómo se diagnostica a alguien con TID? Puede presentar dos o más entidades, como actuar como una persona no acorde a su edad o hacer cosas que normalmente no haría esa persona. Puede tener control corporal, hacer cosas físicas que antes no podía hacer o incapacidad para recordar. Bueno, esto puede diagnosticarse más fácil estando seguro de que no está bajo ninguna sustancia alcohólica o química. Los trastornos similares con los que se confunde el TID son trastorno mental, trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno mental caracterizado por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables, y trastorno bipolar, que es aquel que provoca altibajos emocionales, que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos. Las personas que sufren TID son incapaces de controlarse a sí mismos, pues no tienen un control de su mentalidad. Esto es un proceso químico en el cerebro en el que se realizan diferentes comportamientos que impiden la capacidad de control. Los tratamientos y terapias para los TID no son algo establecido y no existe cura total. ¿Puede una persona con TID controlar su ira o su manera de expresarse yendo a terapias de trauma orientada o simplemente dialogando